Bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Guardabasi, soy médico anestesiólogo pediátrico del Hospital Gutiérrez y Hospital Garrahan. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una cápsula de unos 10-15 minutos. Yo soy coordinador de la subcomisión de POCUS y vamos a ver cómo aplicamos la ultrasonografía en el día a día en un caso real. Este caso que les voy a contar es un caso que tuve en quirófano y bueno, ya hace más de 6-7 años que estamos aplicando casi todos los días POCUS y la ecografía en el quirófano como una herramienta más esencial para el anestesiólogo. Y la idea es mostrar en un caso práctico cómo lo podemos aplicar. El caso se trata de un paciente de 17 años con un antecedente de osteosarcoma, tratado con quimioterapia y resección. A causa de la quimioterapia desarrolló una fibrosis pulmonar leve, por lo cual quedó tratado con una dosis de corticoides de prednisona de 40 miligramos por día. Y a su vez un paciente que tenía antecedentes de obesidad grado 3 y que fue tratado con Ozempic y es tratado actualmente con Ozempic en una dosis semanal ha descendido de peso unos 30 kilos. Y bueno, se presenta a la consulta en el marco de un estudio de seguimiento por su osteosarcoma, tiene un incidentaloma suprarrenal y se va a someter a una cirugía programada laparoscópica de la resección de tal incidentaloma. El paciente no refiere ninguna alergia, el laboratorio y los estudios prequirúrgicos son completamente normales. Ha suspendido los Ozempic, pero solo 6 días, con lo cual estamos indicando más de una semana. Y manifiesta también que tiene una ligera dificultad en la obtención de los accesos venosos y se muestra muy preocupado por ello. Por lo cual, bueno, la idea es iniciar con la evaluación y ver cómo podemos aplicar ecografía. La primera cuestión que vamos a ver es el Ozempic. Hay numerosas publicaciones, una muy reciente de Anesthesiology que nos dice que la suspensión incluso entre 6 a 8 días podía acarrear la presencia, digamos, de todavía contenido gástrico. Este paciente había hecho una dieta líquida de 24 horas y tiene 4 horas de ayuno de líquidos claros. Entonces, la idea es evaluar con ecogástrico, que es la primera evaluación que vamos a hacer, con un transductor curvo, la presencia o no de volumen gástrico residual o de contenido gástrico. En este caso vamos a aplicar la sonda en forma longitudinal con el notch observando hacia la cabeza del paciente y vamos a intentar encontrar el borde izquierdo del hígado. Ahí vamos a ir viendo también la imagen ecográfica. Les voy a señalar algunas imágenes que quiero que vean. Voy a frizar la pantalla y van a ver aquí el borde izquierdo del hígado. Tenemos una imagen anexa al borde izquierdo del hígado que es el antro gástrico, por detrás tenemos al páncreas y tenemos dos vasos que son la aorta y la arteria mesentérica superior y lo que vemos acá es claramente una imagen de estómago ocupado, ¿sí? Es un estómago con una imagen de virus esmerilado que aumenta el volumen gástrico total, incluso tiene unas imágenes hipericogénicas que pueden ser aire, con lo cual este paciente, esto se hace habitualmente en decúbito dorsal y en decúbito lateral derecho, pero ya con esta imagen cualitativa, si queremos mostrar ahí el ecógrafo, ya vemos, ¿sí?, cómo el estómago está ocupado. Le voy a dar un poquito más se ve el contenido claramente y la presencia de contenido. Con lo cual, para este paciente adoptamos una intubación de secuencia rápida preventiva, teniendo en cuenta que esta cirugía, por ser de características oncológicas, no debería posponerse, ¿sí? Eso es lo que hacemos en el preoperatorio. Luego, ante la dificultad del paciente o lo que nos manifiesta acerca del acceso venoso, lo que vamos a evaluar es la presencia de, digamos, directamente no vamos a hacer un intento a ciegas, vamos a colocar un lazo y vamos a visualizar la presencia de una vena para hacer la inducción. Esto lo hacemos con un transductor lineal, como se ve aquí. Vamos a observar, vamos a aumentar la ganancia, bajamos la profundidad y ahí ya observamos en el centro de la pantalla algunas estructuras. Y ahí vemos una gran estructura que es la vena, estoy yendo hacia el interior del brazo como podemos mostrar acá. Y vemos una gran vena aquí que es la vena basílica, que es un muy buen acceso. Si fijan, la voy a seguir la voy a centrar, voy a moverle un poco el brazo, la voy a centrar en la pantalla, siempre viene en el centro, ¿sí?
y la voy a seguir arriba y hacia abajo porque vamos a hacer una canulación con seguimiento dinámico de la punta de la aguja. Ahora van a ver con un fantomo y un modelo cómo se puede realizar. Entonces haríamos la canulación y el paciente no estaría traumatizado para realizar la inducción. Este paciente ha recibido quimioterapia, como vimos tenía un cierto grado de fibrosis pulmonar y no tenía en este caso una ecocardiografía reciente en su evaluación, con lo cual decidimos realizar una ecocardiografía rápida, modalidad POCUS, para evaluar a grandes rasgos alguna alteración estructural o algo remanente y la contractilidad. Lo primero que vamos a hacer, lo podemos hacer con el paciente en decúbito dorsal. Vamos a mirar con el notch hacia el hombro derecho y vamos a obtener primero una imagen. Vamos a mirar ahí. Vamos a dar un poquito más de... Una imagen de paraesternal eje largo. La imagen paraesternal eje largo ahora les voy a mostrar. Vamos a visualizar el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, que es 2/3 del ventrículo izquierdo, la salida de la válvula aórtica y la válvula mitral con sus valvas anterior y posterior. Esto es la aurícula izquierda. Lo que está por detrás es la aorta descendente. Y si volvemos a la imagen original, aquí podemos ver el funcionamiento de las válvulas e interrogando simplemente con Doppler, vamos a visualizar estas imágenes, podemos ver que las válvulas tienen o color rojo o color azul, que corresponde al flujo de sangre que se acerca o se aleja, y no tenemos flujo turbulento o ningún indicativo de insuficiencias valvulares. Las válvulas se abren perfectamente, la contractilidad parece conservada. Vemos específicamente que la valva anterior de la mitral se llega a estar muy cercana al septum y a ojo lo que se llama el eyeballing, la contractilidad es normal. Si miro ahora hacia el hombro izquierdo voy a ver una imagen que es el paraesternal en eje corto, donde vamos a estar viendo una imagen que se llama medio papilar, donde vemos la contractilidad en forma global. Vamos a ver el comportamiento del septum también, que va en sístole hacia el ventrículo izquierdo, en diástole hacia el ventrículo derecho. Y vamos a observar también que esta imagen hiperecogénica es el pericardio, que está completamente libre. A veces los pacientes oncológicos pueden tener derrame pericárdico, no en este estadio, pero sí en estadios agudos o durante su quimioterapia. Podemos visualizar también la punta del corazón, que en este caso se contrae, y la contractilidad parece conservada y no parece afectada por ningún proceso crónico. Podemos visualizar también, mirando con el notch hacia el lado izquierdo del paciente, una imagen de 4 cámaras, que la estamos viendo aquí. Voy a congelar y vemos válvula tricúspide y válvula mitral, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ambas aurículas, aurícula izquierda, aurícula derecha. Vemos que las proporciones son normales, ¿sí? 2/3 del ventrículo izquierdo es el ventrículo derecho y no ocupa la punta. Vemos que las características estructurales parecen conservadas, la contractilidad también. Y nos quedamos tranquilos. Acá puedo tener una vista apical con 5 cámaras. Puedo hacer algunos cálculos, pero el POCUS está diseñado para que sea dinámico y que sea binario. Con este paciente puedo inferir que la contractilidad es normal, que no tiene valvulopatías, que tiene un ventrículo derecho con un septum con un comportamiento normal, que no tiene derrame pericárdico y no tiene ninguna alteración estructural mayor, que van a tener alguna quizás consideración o preocupación a la hora de inducir anestesia general. Bueno, con estos datos que saqué en el preoperatorio, ya determiné que el paciente tiene un estómago ocupado, que vamos a hacer una intubación con secuencia rápida. Ya colocamos el acceso venoso sin que sea traumático, también vamos a hacer lo mismo con el acceso arterial, una vez el paciente dormido, y que podemos utilizar los agentes habituales para realizar la inducción porque el paciente tiene una función cardíaca normal. Bueno, el paciente fue intubado sin eventualidades, gracias a Dios, ni tanto respiratorias como hemodinámicas, con una intubación de secuencia rápida. La intubación fue sencilla. Y posintubación, algo muy útil es evaluar, sobre todo en este paciente que tenía una secuela de fibrosis pulmonar con una ligera caída de la capacidad vital forzada, evaluar la función pulmonar, sobre todo la presencia de lesiones previas o atelectasias asociadas a la inducción anestésica. Habitualmente seguimos un protocolo que se llama protocolo Blue, que evaluamos en 4 cuadrantes. Si ustedes colocan sobre las manos del paciente,
sobre el pecho del paciente, perdón, ambas manos. Sus nudillos van a representar una línea divisoria, la mamila va a representar otra y tenemos 4 cuadrantes que vamos a escanear, pudiendo agregar 2 cuadrantes más a nivel posterior. Básicamente, en un paciente que es delgado podemos usar una sonda lineal. Lo que vamos a ver es la imagen de ecografía pulmonar característica, que la voy a mostrar en la pantalla, donde vemos algunas cosas. La primera cosa que vamos a ver es la presencia de lo que se llama el lung sliding, que como ven acá es el movimiento de la pleura cuando el paciente ventila, en este caso en el ventilador mecánico. Después, otra cosa que visualizamos también es la presencia de estas líneas horizontales, que son las líneas A, que reverberan la pleura, que son características del pulmón normal. Estas líneas horizontales deben estar presentes cuando tenemos alguna atelectasia o un fenómeno intersticial. Vamos a detectar líneas que se llaman líneas B, que son líneas verticales, que van desde la pleura a la profundidad, que borran las líneas A y pueden ser indicativos de atelectasia o de patología intersticial. Explicando también la imagen para quienes no están habituados, esta imagen se llama imagen de vampiro, donde tenemos el pulmón en el medio y las dos costillas con sombra acústica, y si interrogamos esto con modo M, que es el modo motion, que nos da mejor resolución espacial y temporal, lo que tenemos es esta imagen característica que vamos a mostrar acá. La voy a detener, que es la imagen en orilla de playa. Tenemos acá la arena y las olas, esta es la línea hiperecogénica de la pleura, y como es un paciente joven y con muy buena compliance, vamos a tener estas barras en el medio, que van a, si ven que se distinguen en la parte de la playa, sería en la parte de la arena, que son la transmisión de la de la arteria pulmonar, que es el pulso pulmonar. Esto es característico de un pulmón con buena compliance y obviamente que no tiene atelectasia. Vamos a interrogar ambas áreas. Vamos a ver el lung sliding bilateral, la ausencia de líneas B, como vemos acá estoy yendo bien posterior, no hay líneas B, el paciente no tiene atelectasias. Y si me voy a hacia caudal, esto lo hacemos en los dos pulmones, voy a visualizar esta estructura que tiene una ecogenicidad distinta, que es el hígado. Y si muevo el traductor hacia craneal, vemos esta imagen aquí, que les quiero mostrar, que es el signo de la cortina. Esto es pulmón y esto es hígado. Aquí está el diafragma y vemos cómo el pulmón se mueve hacia el hígado y no hay solución de contigüidad. ¿Eso qué significa? Que no hay nada ocupando el espacio pleural. Uno puede hacer del lado derecho con el hígado, del lado izquierdo con el vaso. Y con eso tendríamos una evaluación global rápida de la función pulmonar. Continuando con nuestro propósito en la cirugía, esta cirugía es un abordaje laparoscópico con varios trócares y habitualmente para reducir el consumo de opioides hacemos bloqueos. Y hacemos en este caso bloqueos que se denominan bloqueos regionales de la pared abdominal, de la vaina de los rectos y un bloqueo del cuadrado lumbar de tipo 1. El bloqueo de la vaina de los rectos también vamos a utilizar un transductor lineal, lo vamos a ubicar en la línea media y acá vamos a ver, si miramos la ecografía, dos estructuras similares a lenticulares, que son los rectos, la línea media es la línea alba, estos son ambos rectos. Si me voy hacia uno de los rectos vamos a ver que tenemos una vaina que tiene dos hojas a nivel posterior y sabemos que las aferencias nerviosas van por delante de esta vaina, entonces vamos a llevar la aguja a este punto y vamos a hacer el bloqueo en forma bilateral. Esto es el bloqueo de la vaina de los rectos, es muy rápido, yo lo que hago es tener todo preparado para hacer el bloqueo de forma rápida. Luego vamos a ir hacia el lateral, ¿sí? Y vamos a buscar un plano, ahí ven tres músculos, oblicuo, mayor, menor y transverso, que es hipocogénico, y vamos a hacer el bloqueo QLB, que nos va a bloquear desde T10 hasta L1, y el bloqueo QLB, el QLB1 se hace en la punta del músculo transverso, es decir, voy desde anterior hacia posterior, ubico la punta del músculo transverso y es ahí donde voy a dirigir
mi aguja y voy a disecar con el anestésico local. Esto lo hago en forma bilateral. Es un bloqueo que se realiza rápidamente, estos bloqueos. Distribuimos la dosis total de anestésicos locales entre ellos y podemos tener un gran ahorro de opioides a nivel intraoperatorio. Esto es lo segundo que vamos a realizar. Luego, para la cirugía, habitualmente ponemos vías periféricas, buscamos 2 o 3 vías periféricas, generalmente 2 vías periféricas. Tratamos de evitar el acceso venoso central, en este caso el paciente tenía un portacat, y colocamos una vía arterial para monitoreo de la presión arterial y gases intraoperatorios. Esto lo hacemos de la misma forma que hicimos la vena, haciendo el seguimiento dinámico de la aguja. Lo vamos a hacer en este caso en la arteria radial, que pueden colocar o no resalto, y ahí van a ver en el centro de la pantalla, yo le voy a sacar un poco de profundidad. Vamos a tratar de minimizar la profundidad. Van a ver en el centro la arteria radial latiendo, que uno la traquea hacia adelante o hacia atrás. Se puede canular con un 22 o un 20, no hace falta. Ven que tiene 2 venas satélites que yo ahora voy a comprimir. Comprimo las venas, tengo la arteria en el centro y la puedo seguir hacia cefálico, fíjense, para hacer el seguimiento dinámico de la aguja. La clave es tener la imagen en el centro, punzar la arteria y siempre llevar al centro de la pared del vaso el catéter. Luego lo vamos a demostrar con un fantoma. Una vez canulada la arteria, comienza la cirugía y en este caso conviene, digamos, para tener algún seguimiento, tenemos la variabilidad de la presión de pulso que podemos tener con el transductor arterial, pero para tener otro seguimiento, otra forma de seguir, sobre todo la fluidoterapia o ante un evento de hipotensión que no responda a vasopresores o que tengamos las dudas si el paciente es respondedor a fluidos o no, podemos hacer una evaluación que se hace desde la cabecera del paciente, que no va a interferir con los campos, que es la variabilidad del flujo carotídeo. ¿Cómo se hace la variabilidad del flujo carotídeo? Vamos a girar la cabeza del paciente hacia uno de los lados, vamos a buscar la carótida, vamos a darle un poquito más de profundidad, vamos a buscar la arteria carótida. Una vez visualizada la carótida, vamos a intentar buscarla en eje largo, o sea, vamos a ver el vaso en forma longitudinal, ahí lo tenemos bien ubicado. Vamos a poner color y aquí vamos a obtener con Doppler pulsado el flujo de velocidad-tiempo. Le voy a cambiar algo la escala. Y una vez que tenemos unas cuantas mediciones, lo que vamos a hacer es frizarlo, ¿sí? Y vamos a calcular acá una variabilidad de velocidad. La variabilidad, vamos a calcular las velocidades, acá ponemos el caliper y vamos a calcular velocidades. Acá tiene 46, vamos a ir calculando 3 o 4 velocidades a lo largo de un ciclo respiratorio. Acá me dio 46,9 también. Acá nos dio 35, acá nos dio, esto es con ventilación mecánica, ¿no? 40, y vamos a tomar el valor máximo y el valor mínimo. Y vamos a hacer una fórmula que es básica, la pueden tener anotada, que es velocidad máxima menos velocidad mínima sobre el promedio. Eso por 100 nos va a dar un porcentaje. Cuando este porcentaje y esta variabilidad es más de un 15%, vamos a asumir que el paciente es respondedor a fluidos. Lo cual no significa que los necesite, lo cual no significa que sea tolerante, pero tenemos una alternativa a la BPP, sobre todo en estados donde la resistencia periférica puede ser una variable importante, con vasoplejía, que la podemos hacer sencillo, tardé un minuto, desde la cabecera del paciente y la podemos reproducir. Entonces el punto de corte sería un 15%. Eso es una cosa que podemos hacer también desde la cabecera del paciente. Última cosa, quizás esto es algo más avanzado, pero también que lo pueden realizar desde la cabecera del paciente. Vamos a volver a 2D, usamos el transductor sectorial de ecocardiografía y lo que podemos hacer es, vamos a centrar la cabeza del paciente normal, quizás un poquito girada hacia el lado izquierdo,
Vamos a tratar de localizar el hueco suprasternal con el notch mirando hacia la cabeza del paciente, hora 12, hora 1, y vamos a tratar de visualizar alguna estructura aquí. En este caso estamos viendo la aorta, la salida de subclavia, la arteria pulmonar, es una imagen supraesternal, y aquí con Doppler color podemos interrogar, porque estamos en buena, el flujo en la aorta descendente. Como ven acá, tenemos el flujo velocidad en tiempo de la aorta descendente, y aquí vamos a poder calcular, para los que sean más avanzados, un BTI de la aorta descendente, vuelvo, y esto nos puede servir para seguimiento. Acá lo vamos a hacer en válvula aórtica, y podemos calcular rápidamente un BTI que nos sirve como tendencia, como seguimiento del gasto cardíaco, y sería un equivalente al BTI hecho a nivel apical, pero que podemos realizarlo desde la cabecera del paciente. Fíjense qué rápido que es, nos dio 30, es un paciente sano, joven, y podemos hacer el seguimiento con la tendencia desde la cabecera. Son dos herramientas muy útiles: variabilidad del flujo aerotibio y BTI a nivel supraesternal. Lo estamos intentando validar en pediatría, ya tenemos algunos trabajos en curso. Bueno, eso sería en intraoperatorio. En este caso, en intraoperatorio se pudo hacer la cirugía, no tuvo eventualidades, el paciente se despierta sin dolor y es trasladado a la sala de recuperación. Bueno, en el periodo postoperatorio, en la unidad de recuperación anestésica, somos llamados porque el paciente persistía ligeramente hipotenso, había recibido dexmedetomidina como parte del esquema anestésico. La presión era alrededor de 80-50, 85-50, para un basal de 110-60, 160, con lo cual tenía cierto grado de hipotensión. No estaba taquicárdico, estaba en 100 por minuto, saturaba perfecto, saturaba 100%, y no tenía signos de bajo gasto cardíaco, estaba caliente, buen relleno capilar, buenos pulsos periféricos, pero por las dudas, bueno, fuimos, obviamente siempre vamos y evaluamos al paciente, y en este caso, teniendo la ecografía, podemos descartar ciertas cosas. No tenía sangre ni débito aumentado por drenaje, pero igualmente hicimos una ecografía FAST. Vamos a usar un transductor curvo y vamos a visualizar primero, si le damos ligero tren del émbula al paciente, unos 20 grados, vamos a tratar de visualizar esta imagen, ¿sí? Rápido, fíjense qué rápido que es, donde visualizamos el hígado y el riñón y este espacio que es el espacio de Morrison, ¿sí? Decimos que si el paciente tiene un hemoperitonía importante y no tiene líquido en el Morrison, le damos un poquito de Trendelenburg, no tiene líquido, voy a completar la imagen también diciendo que esto es la columna vertebral con la sombra acústica. Es poco probable que tenga líquido en alguna parte del abdomen. Lo podemos hacer también del lado izquierdo, ¿sí? Y en el lado izquierdo vamos a ver una imagen similar, pero vamos a ver el vaso, en este caso de este lado, y el riñón. Ahí ven que no hay solución de contigüidad entre el vaso y el riñón, con lo cual tampoco parece haber líquido libre a nivel abdominal. Completando esto y pensando en una hemorragia, podemos visualizar también con la misma sonda, podemos intentar visualizar la vena cava. Vamos a mirar siempre el notch a nivel va a mirar hacia craneal, y vamos a visualizar la vena cava, en este caso la salida de suprahepática, y vemos que es una vena cava que es parcialmente colapsable y que no mide más de 2 centímetros, pero mide más de 1 centímetro. La medimos a nivel de la salida de la primera suprahepática. Vemos que es una vena cava de 1,54 centímetros. Con lo cual estamos viendo que es un paciente que probablemente no tenga hemorragia y no tenga una hipovolemia importante. Y con eso estaríamos descartando ya parte de alguna causa relacionada con sangrado. Podemos hacer también una ecocardiografía básica como hicimos antes, donde vamos a visualizar. Primero, yo siempre recomiendo hacer un eje corto mirando hacia la parte, vamos a mirar, vamos a poner más ganancia, vamos a medir hacia el hombro izquierdo para cortarlo en eje corto, y vamos a ver una imagen como veíamos antes, la mediopapilar, donde vemos que
el corazón se contrae de forma normal, donde el septum tiene un comportamiento normal, también vamos a descartar alguna parte de compromiso del ventrículo derecho, donde no hay beso de los músculos papilares, no nos quedamos sin cavidad, también lo mismo lo vemos en un eje largo, vemos que es un corazón que se contrae en forma completamente normal. Ahí lo vemos en el eje largo, lo vemos también a nivel apical, con lo cual descartamos las principales causas. La contractilidad es normal, no hay déficit regional, la relación entre ambos ventrículos está conservada. Entonces, bueno, empezamos a revisar otras causas que pueden tener que ver con la farmacología intraoperatoria, revisamos, podemos solicitar la ayuda de un colega, ayudas cognitivas. En este caso nos hemos olvidado de la dosis de reposición de esteroides, el paciente recibía 40 miligramos de prednisona por día, quizás eso puede contribuir ligeramente y ha recibido una dosis de hidrocortisona. Preventivamente la presión luego retornó a niveles normales, pero bueno, pudimos descartar enseguida, fíjense que fueron minutos con la ecografía, cualquier otra causa que pueda haber relacionada con la hipotensión perioperatoria. Por suerte el paciente evolucionó sin eventualidades y fue dado de alta al otro día. Bueno, con esto damos conclusión al acto pre, intra o postoperatorio. Un último tip que les doy es que visualicen la técnica de seguimiento dinámico de la aguja para la colocación de accesos vasculares, que por motivos obvios no lo realizamos, que es una técnica muy buena para la colocación de los accesos en general, tanto venosos periféricos, arteriales y venosos centrales, que habitualmente lo hacemos también con esta técnica. Bueno, la idea de este webinar es ver que la ecografía es esencial en el día a día del quirófano, cómo lo podemos utilizar y saber que la curva de aprendizaje, la idea de POCUS es que esto sea binario, que sean respuestas sí, no, y que las curvas de aprendizaje son rápidas. Lo que hay que hacer es entrenarse y de ya los invito a todos, si quieren sumarse a alguna actividad intensiva de tiara de POCUS, estamos abiertos en la subcomisión para esto y bueno, la idea es que esto se generalice y podamos darle más calidad y seguridad, sobre todo a nuestros pacientes en el día a día en quirófano. Muchísimas gracias, estamos a su disposición en la subcomisión y nos vemos en la próxima entrega.